Dios fuerte. Príncipe de paz. Levante sus manos. Dígaselo. Su nombre es Él es quien ministra su vida. Él es quien ministra su espíritu. Alguien le ha dicho al Señor: Señor, háblame. Y el Señor ha puesto una palabra. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Reciba esa palabra en su ser. Levante sus manos, reciba la administración que el Espíritu Santo quiere dar a su vida. El Espíritu Santo quiere avivar su espíritu. Que su espíritu gobierne su alma. No temas, yo te ayudo, es lo que dice el Señor. No temas, no temas. Yo te ayudo, dice el Señor. Gracias, Señor.
gracias. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Perecerán los que contienden contigo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos proteges. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Tú eres quien nos defiendes, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo en estos tiempos con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras casas, Señor, con esta casa. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, porque el cielo y la tierra te pertenecen, Señor. Tú eres el Padre de los espíritus, nosotros somos tus hijos, y tu gloria se manifiesta, Señor, en medio de nosotros. Tu gloria se manifiesta en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque los tesoros del cielo los tienes para tus hijos. Y creemos que aquí en la tierra es como en el cielo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tus ángeles nos acompañan, nos defienden, nos protegen, nos ministran. Gracias, Señor, porque creemos que moramos bajo tus alas, y bajo tus alas estamos seguros. No estamos solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Tu presencia es real. Tu presencia es real. Diga, tu presencia es real. Créalo. Es una realidad su presencia. No nos la imaginamos, la sentimos. Es real. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los que sirvieron allá en la refundación. Párense un momentico, ¿quiénes fueron los que estuvieron sirviendo? Que Dios les bendiga, ¿vio? Porque nos felicitaron por el servicio. Los de intercesión también, los de intercesión. Dios les bendiga. Bueno, y el Señor me ha guiado. Todo lo que se hizo en la refundación ya se derribó y se arrancó. Según la Biblia, lo que sigue es que Él nos ha llamado para arrancar y para derribar, para plantar y para edificar. Entonces, lo que se ha hablado y lo que se dice y la palabra enseña es que ahora lo que sigue es, ya se arrancó y se derribó, ahora ¿qué sigue? Plantar y edificar. Y hasta ahora vamos a empezar.
porque Colombia es tierra de Leví, y lo que el Señor habló es que vienen muchos peces, ¿cierto? Que vienen muchos peces, se necesitan pescadores, porque vienen muchos peces. Ayer veía un video de no sé dónde, en un país donde, en Honduras, que hay una región donde caen peces del cielo. ¿No lo ha visto? Del cielo caen peces vivos. Entonces, el Señor está haciendo muchas señales, todas las señales que vimos allá en la refundación. Y vienen los peces, pero es necesario edificar con el diseño de Dios. Es necesario que se levante el altar del Señor, es necesario que se levante el sacerdocio. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de la vanagloria, ¿recuerdan? Sin vanagloria. Entonces estaba estudiando el tema de sin vanagloria ministerial, porque es muy importante que si va a empezar un mover aquí en Colombia, o va a seguir un mover, es necesario que por lo menos los que aquí estamos y los que van a oír este tema tengamos una guianza de cómo es y cómo es que el Señor lo establece. Y Dios nos ha dado una autoridad, el Señor nos ha enseñado y tenemos la autoridad para enseñarlo también, porque Él nos mandó a ser discípulos. Y bueno, donde ustedes han ido o los que han venido, siempre resaltan el servicio y la formación que han recibido, ¿cierto? ¿Sí creen que han recibido formación? Sobre todo los que alcanzaron a hacer planas, han recibido una buena formación, aprendieron a llegar temprano, a ser puntuales, a ser obedientes, sujetos. Pero les tengo la noticia de que vamos a desatar la unción otra vez, sobre todo para la generación que ha venido después, que les falta como un poco de enseñanza para que sean formados. Amén. Entonces vamos a hablar sobre ese tema, y es el diseño del Señor el que tenemos que tomar en cuenta. Pero veíamos en la Biblia y hablábamos la vez pasada del antidiseño. El antidiseño que está en Samuel 15, primera de Samuel 15, miremoslo ahí. Empecemos por ahí. Empecemos por lo que no es para terminar en lo que sí es. ¿Qué título tiene ahí en primera de Samuel, capítulo 15? Saúl desobedece y es desechado. Entonces hablábamos de cómo Saúl, vino el profeta Samuel a Saúl y le dijo las palabras de Jehová, lo que el Señor quería que Saúl hiciera. Le dijo: ve pues, hiere a Amalek, en el 3, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y veíamos cómo en el 8 dice que Saúl tomó vivo al rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Tomó como un tesoro al rey de Amalek, pero la orden del Señor era que tenía que destruir todo. Y cómo vino el profeta y le dijo: ¿por qué no hiciste como Jehová dijo? Y él dijo que sí había hecho. Y ya eso lo vimos la vez pasada, ¿cierto? De cómo Saúl desobedeció la instrucción, de cómo el Señor lo llamó
Y luego en el 11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Diga, no ha cumplido mis palabras. Y dice acá en el 12 que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Estamos hablando, y el tema se llama sin vanagloria ministerial, porque aquí hay muchos que están siendo formados para desarrollar una labor en el ministerio, para servirle al Señor. Bueno, los que lo creen. Entonces, para servirle al Señor, la vanagloria es un estorbo, y también el que tiene vanagloria es una disciplina del Señor, una gloria vana. Saúl pues tenía desobediencia y sujeción, no obedeció las palabras del Señor a través del profeta, y era vanaglorioso, o sea, le gustaba mostrar su imagen. Dice ahí en el 12. Entonces estuve mirando, dice ahí que vino a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y estuve mirando lo que significa Carmel. Carmel significa huerto, fértil, abundancia y viñedo. ¿Sí? De esa clase de personas que no hizo la instrucción que Dios le dijo, sino hizo como quiso, pero llegó a un lugar que se llama Carmel, un huerto fértil, abundancia y viñedo. Significa que ese lugar era un lugar muy bueno. Se estableció ahí y ahí puso su monumento. Es como cuando suceden cosas buenas. Viñedo es donde hay uvas, donde hay vino. El vino es figura del Espíritu, donde se manifiesta algo bueno y uno quiere establecer su imagen. Y todo lo que había sucedido lo había hecho era el Señor, pero quería era establecer ahí su monumento. Esto lo hice yo. Amén. Esa es la vanagloria. Entonces Samuel le dijo a Saúl que el Señor le había quitado el reino. Primero porque desobedeció, el Señor se arrepintió de haberlo puesto. Y mire lo que dice ahí en 1 Samuel 15:17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Dijo, aunque eras pequeño. Entonces yo quiero mostrarle aquí rápidamente en el 1 Samuel 9:21 cómo el profeta Samuel dice, aunque eras pequeño. Y luego se llenó de vanagloria. En el 9:21, después de que llegó el profeta Samuel y le dijo que el Señor lo había escogido para ser rey y lo ungió, dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? ¿Sí ve la humildad o será la falsa humildad? Ahí hay que discernir, ¿cierto?
Lo cierto es que no era nadie. Y eso se lo dijo ahí el profeta. Si no era nadie, pero Jehová te ha escogido. Entonces, empezando porque si usted lee esa historia, Saúl, hijo de Cis, se le había perdido un asno, una asna, y el papá lo envió a buscar el asna. Ni siquiera pastoreaba ovejas, pastoreaba asnas. Y en medio de buscar el asna y se encontró con el profeta, y bueno, eso era un propósito. Pero aquí lo que quiero que miremos es que mire a lo que llegó Saúl, a la prepotencia, a la altivez, a la soberbia en la que se convirtió después de que le entregaron el lugar que el Señor le iba a entregar. Se posesionó y se llenó de vanagloria y de soberbia. Pero aquí el comienzo dice que era muy pequeño. Dígale al que tiene enseguida: el antídoto para la vanagloria es vivir bajo autoridad. Dígale: el antídoto para la vanagloria es vivir bajo autoridad. Y eso es lo que vamos a hacer énfasis, porque la vanagloria lo único que hace es llevar al fracaso. Si él empezó aquí y él se sentía el más pequeño, el apóstol Pablo también decía: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero él sí demostraba que tenía humildad, ¿cierto? No era una falsa humildad, era una humildad genuina. Entonces empezó aquí siendo el más pequeño, pero mira lo que dice ahí enseguida en el capítulo 10, en el 9. El profeta le dio una instrucción y él se fue. Y resulta que él dijo que lo esperaba en determinado lugar, y por el camino se encontró una compañía de profetas. Y mire lo que dice: cuando llegaron allá al collado, he aquí una compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo le decía el uno a otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Como el tema que estamos mirando tiene que ver con la vanagloria ministerial, y vemos aquí en el anterior que leímos, en el 9:21, cómo dice que era muy pequeño. Como todos empezamos, ¿no?, en el Evangelio sin saber nada, muy pequeños. Y aquí en el 10:12 Saúl profetizó. Y ya cuando pasamos al capítulo 15, ya había desagradado a Dios. Entonces es como la secuencia de las personas que tienen vanagloria, o que tienen una falsa humildad, o que tienen rechazo, o que quieren llenar sus vacíos de diferentes maneras. Porque mire que empezó: yo soy el más pequeño de la tribu de Benjamín. Y ya después ya profetizó, ya estuvo con los profetas. Entonces ahí ya parece que como que le cambió se le fue subiendo el nivel de estima. Y cuando vino el profeta a hablarle,
ya le había desobedecido, y cuando vino el profeta a decirle: ¿por qué no has hecho como Jehová te ha dicho? Él dijo: yo hice. Como quien dice: pues usted es profeta, pero yo también ya profeticé. ¿Sí ven ustedes ahí algo relacionado con la vanagloria en el servicio? ¿Sí ven el proceso? ¿Sí ven el proceso? ¿Cómo hubo un cambio en la personalidad de Saúl? Aunque él ya traía eso, pero luego se le manifestó. Y entonces estaba yo mirando ahí la vanagloria de Saúl, y cómo la vanagloria, una persona con vanagloria como Saúl, también tiene envidia. Ya después usted lo estudiará ya en su casa, o ya lo habrá estudiado. Cuando el pueblo dijo: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y se llenó de envidia. Luego Saúl empezó la persecución a David. ¿Cómo lo perseguía? ¿Cómo lo acosaba? Porque no aceptaba que ya el Señor había quitado el reino de él, y ahora el que estaba heredando la unción era David. Cuando quiso matarlo, le mandó una lanza. Saúl le mandó una lanza a David, y David salió huyendo. David era un adorador. Luego el hijo de Saúl, Jonatán, tuvo mucha afinidad con David porque también era adorador. Y Saúl quería matar a David, lo quería matar. Cuando le mandó la lanza era porque lo quería matar. Luego en la fiesta de la luna nueva, tenía que sentarse a la mesa con el rey, y David sabía que él lo quería matar, entonces se fue. Y el primer día no estuvo, y al segundo día le preguntó a Jonatán: ¿y dónde está el hijo de Isaí? Y él dijo: no, él me pidió permiso para ir a visitar a sus hermanos. Y entonces él le dijo que por qué lo quería matar. Y Saúl lo trató mal a Jonatán. Le dijo: hijo de la malvada y perversa. O sea, ¿cómo una persona con vanagloria puede dañar? Porque todo empezó con el pleito con David, y luego empezó ya el problema en la casa, la injusticia por la vanagloria que tenía. En 1 Samuel 31 vamos a mirar. Este es el antidiseño de un ministro. Amén. Amén. Este es el antidiseño de un ministro. En el capítulo 31 dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y se suicidó. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Aquí lo que les quiero mostrar es que el producto de la vanagloria, como Saúl, mirándolo desde el punto de vista ministerial, murió Saúl. ¿Por qué? ¿Qué le causó la muerte? La desobediencia, la rebeldía ante lo que Jehová le había dicho a través del profeta, que era su autoridad. Y esto lo llevó a que la presencia de Dios desapareciera de él, que se apartara de él la presencia,
Entonces empezó a perder todas sus batallas. Entonces el Señor le empezó a transferir el reino a David. Pero todo eso vino causando la muerte de sus hijos. O sea, esta vanagloria causó la muerte de sus generaciones y también la muerte de su escudero, dice, y de todos sus varones. O sea, los varones son los que engendran. O sea, la vanagloria de él acabó con todo. No quedó nadie vivo. Por ahí más adelante apareció Mefiboset, ¿no? Pero parapléjico. Entonces quería empezar por acá para mostrar el antidiseño. Ese no es el diseño de Dios. La vez pasada empezamos con Romanos 12, donde dice que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, y que la vanagloria es tener un más alto concepto de sí mismo. Amén. Nosotros aquí, y yo tengo muy clara esa parte, y es en lo que el Señor hermano nos está guiando ahora, es hacia la formación de servidores que tomen forma de siervos, de bueyes, incluyendo hasta la formación de pastores, porque hay muchos que hoy en día son pastores pero nunca fueron formados. Entonces, que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, que cada uno piense con cordura conforme a su fe. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen un llamado de parte de Dios? Y esto lo estoy hablando acá, ya más o menos sabemos el proceso que cada uno está viviendo, pero lo estoy hablando también porque sé que muchos líderes y pastores lo van a escuchar este tema. Mire lo que dice en Gálatas 6:3. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo mirando y empezando a discernir estas palabras y leyendo este versículo que dice: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces yo miro que hay gente que si se le dice que no es, que está engañado, y muchos no soportan esas palabras. Mucha gente que, conocí a alguien que decía que era apóstol y yo le decía que no era apóstol. No, es que usted no es apóstol, usted es profeta, porque cada ministerio tiene unas señales y tiene unas características. Pero hay gente que se cree y no es nada. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Puede ser otra cosa. Yo lo que veo en todo esto es, y que hay mucha gente que dice que le quiere servir al Señor y está llena de rechazo. No se le puede decir nada porque se desbaratan. No se le puede decir nada porque se descuadernan. Pero quieren ir a enseñar a otros. Ahora más adelante vamos a mirar lo que dice la palabra de los requisitos, porque hay unos requisitos según el diseño de Dios, hasta para ser primero un líder, para ser un diácono. Y hay muchos que no han cumplido los requisitos para ser diáconos, pero ya están como pastores. Ya son verdades.
Lea nuevamente ahí Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No importa, o sí importa lo que cada uno haga. ¿Qué ha hecho usted? Por lo menos a nosotros Dios nos ha puesto a prueba esta obra. Y ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? ¿O cree que no? Esta obra ha sido puesta a prueba. Si no fuera de Dios, no hubiera permanecido. Porque lo que es de Dios permanece. Entonces mucha gente anda diciendo que está haciendo algo para Dios y se envanecen por lo que están haciendo. Pero dice ahí que someta a prueba su propia obra. Usted someta a prueba su obra. ¿Cuál es su obra? Que cada uno de nosotros la someta a prueba. ¿Por qué muchos pastores no aceptan que lleguen profetas a la congregación? ¿Por qué muchos pastores no permiten que llegue la reforma a su congregación? No permiten que se ponga a prueba qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha establecido, qué es lo que ha formado. Lo que aquí hay es lo que nosotros siempre hemos creído que estaba formado. Lo que no está, pues también más o menos sabíamos hasta dónde. Amén. Amén. Dígale al que tiene enseguida, otra vez, dígale: el antídoto para la vanagloria es vivir bajo autoridad. Amén. En Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. La mayoría de los versículos que estamos nombrando los vimos la vez pasada, pero ahora los estamos llevando al plano del servicio ministerial. Y hay gente que le sirve a Dios, pero se la pasa alabándose a ella misma o a ellos mismos. El yo-yo. Pero dice que no te alabe tu propia boca, que no te alaben los labios tuyos, sino el ajeno. Que venga otro y diga, porque es un privilegio que venga un ministro de otro lugar y diga: muy buenos servidores los que hay en la congregación, ¿cierto? Pero nosotros no la pasamos hablando ni echándonos flores de eso, pero si vienen los otros y dicen. Entonces, si los otros vienen y ven la formación que han tenido y la forma en que desarrollan el servicio, pues ellos se hacen una idea entonces de cómo son los pastores, ¿cierto? Y de cómo son los que lo formaron. Si ustedes les ponen una cita y siempre llegan de primeras, antes que todos los demás, pues debe ser porque alguien les enseñó a ser así, ¿cierto? Que te alabe el ajeno y no tu propia boca. Entonces nosotros, ahí es cuando decimos, tenemos autoridad para hablar lo que estamos hablando, porque la iglesia está llena de gente que está sirviendo pero desforme. Se le dan instrucciones y las hacen como quieren, y si se les dice cómo debe ser y se les llama la atención, entonces a los pastores les da miedo decirles, porque de pronto se van de la iglesia y después ¿quién diezma?
Por eso esto es parte de la formación. El Señor necesita vasijas, el Señor necesita bueyes, que los servidores tengan forma de buey para que arrastren el arca. Amén. En Filipenses 2:3 dice que nada hagáis por vanagloria. Nada hagáis por vanagloria, ni por competencia, sino que todo lo hagamos para el Señor. Amén. Vamos a leer en 1 Timoteo 3. Muchas causas, la vanagloria se manifiesta por varias causas. Muchas veces nos encontramos con gente que le está sirviendo al Señor pero no ha sido formada. Muchas veces nos encontramos con personas, y sobre todo hoy en día en la reforma se necesita mucha madurez. Primera de Timoteo 3, ¿ya lo tiene? En el 6. Bueno, vamos a leer desde el 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué será una persona apta para enseñar? ¿Qué es una persona apta para enseñar? Porque hay muchos que están sentados oyendo o les gusta estudiar y creen que ya están aptos para enseñar porque saben explicar un tema. Una persona apta para enseñar es que lo que va a enseñar lo esté viviendo. Amén. Una persona apta para enseñar es que lo que dice anteriormente: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Eso y otras cosas lo hacen apto para enseñar. No es que sepa explicar el tema, es que su vida tenga testimonio para enseñar. Amén. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. O sea que el que es avaro no es apto para enseñar, porque vaya a enseñar a los demás a hacer lo mismo. Y ata las finanzas, ¿cierto? Dice en el 4: que gobierne bien su casa. Diga, que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque mire que a veces vamos y miramos que muchos obispos, sus hijos no están en sujeción. Pero es que lo que pasa es que antes de ser obispos tuvieron que pasar por diáconos. Quiere decir que no les hicieron bien el examen. Porque para ser diácono de una congregación se necesita también que sus hijos estén en sujeción. Y diácono es líder, servidor o responsable de un área, antes de ser obispo, antes de ser ministro. Por eso se necesita que
tengan a sus hijos en sujeción desde pequeños, porque luego crecen, les sale barba y tampoco están en sujeción, porque desde pequeños no tomaron la autoridad que era. Entonces un requisito es tener a los hijos en sujeción, porque si no es un mal testimonio. Dice en el 5: pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y esto pues hay de todos los sabores, pero lo que pasa es que en este tiempo es que el Señor está hablando, porque si ya hubo una refundación, entonces tenemos una nueva nación, entonces tenemos también una nueva tarea. Pero si todo lo anterior estaba mal, quiere decir que ahora hay que hacerlo como el diseño del Señor está establecido. Pero empezar por nosotros, empezar por nuestra casa, que los hijos estén en sujeción, pero de verdad, porque vengan a la iglesia no quiere decir que estén en sujeción, que cuando se les hable obedezcan. Eso es sujeción. Dice en el 6: no un neófito, diga, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Léalo bien. No sea que envaneciéndose un neófito caiga en lazo del diablo, en la condenación del diablo. Entonces yo les quería decir, por ejemplo, en este tema de la reforma, de todos los temas que se manejan aquí, los pastores corremos un riesgo, pero cuando sabemos y estamos seguros de quién somos en el Señor, pues corremos los riesgos, y el riesgo que se corre es la inmadurez de la gente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a una escuela, Argentina, Perú, Ecuador, donde sea, o llevamos a los servidores a una escuela a determinado lugar para que estén junto con nosotros, le estamos dando la oportunidad de que aprendan lo que nosotros estamos aprendiendo. Ya depende de la madurez o de la inmadurez de esas personas, que después se igualen a nosotros. Ese es el riesgo que corremos, que se envanezcan. No, yo sé lo mismo que mi pastor. Sí, pero no ha vivido lo mismo. Pero como dice la Biblia, que se hincha la mente, esa es la vanagloria, creerse más de lo que es. Porque el hecho de que de pronto lleguen a saber lo mismo no quiere decir que conozcan lo mismo, ni que hayan vivido lo mismo, ni que tengan la misma autoridad tampoco. Entonces dice que no un neófito. Y hay mucha gente que es neófita y cree que ya tiene la capacidad y se pone a hacer cosas creyendo que las puede hacer. Entonces cae en la condenación del diablo. Un ejemplo en la Biblia son los hijos de Etseba, ¿cierto? ¿Eran neófitos? Bueno, ¿se ha leído la Biblia? ¿Se sabe quién es Etseba? Los hijos de Etseba, que se fueron a hacer una liberación a un endemoniado y se pusieron a envanecerse creyendo que iban a hacer lo mismo que hacía Pablo. Y llegaron y los demonios los desnudaron y los mandaron desnudos, los avergonzaron. Y el demonio les dijo: a Jesús conozco y Pablo sé quién es. ¿Y ustedes quiénes son?
un neófito que creía que usted me iba a obedecer, le dijo el demonio. Entonces dice ahí: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Dice en el 3:7: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. Esos son los requisitos. Dígale otra vez al que te vaya enseguida: el antídoto para la vanagloria es vivir bajo autoridad. Y mira lo que dice en el 3:8: los diáconos asimismo deben ser honestos. Los diáconos, diga, diáconos. O sea, no pastor, diácono. O sea, para ser líder. Asimismo deben ser honestos. Esa palabra encierra muchas cosas, ¿cierto? Sin doblez. O sea, que no sean dobles, sino que sean sencillos. Porque existe sencillo y doble, ¿cierto? Bueno, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. A veces uno ve pastores que como que nunca fueron sometidos a prueba, y después entonces son sometidos a prueba cuando son pastores. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Sí sabe que todos los ministerios deben ser probados? El diácono sea probado y luego ejerza su diaconado. Dicen en el 3:12: los diáconos sean maridos de una sola mujer, los diáconos, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, los diáconos. Porque los que ejerzan bien el diaconado, los que ejerzan bien, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Pero mire me causa y me llama la atención mucho lo que tiene que ver aquí con no un neófito. Hay mucha gente neófita, y como les digo, este tema de la reforma, porque como aquí desfilan los CDs, las enseñanzas, los remas, la revelación, las superbombas, entonces la gente se le puede ir hinchando la... Entonces ya escuchan temas que son a otro nivel ministerial alto, y a veces hay personas que uno sabe que son neófitos porque se pueden aprender todos los CDs de memoria y toda la teoría, pero no han vivido los procesos que se necesitan vivir para tomar lugares celestiales. Una cosa es tener en la mente todos los CDs y las enseñanzas, y otra cosa es haber vivido los procesos que son los que lo establecen a uno en regiones celestiales. Amén. Entonces a veces ya ha pasado que las personas como que quieren hablarle de tú a tú. Antes como que se le dicen a uno los CDs de memoria y uno no se acuerda bien. Pero se trata más de asimilarlo en la propia vida y de ponerlos en práctica. Y esto hay que tener mucho cuidado. Vea lo que dice en Mateo 10:24. ¿Está muy aburrido el tema? Como con ganas de bostezar. ¿O se están liberando?
Ah, ya, debe ser por ahí. Mateo 10:24. ¿Qué dice ahí? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bueno, Luzbel quiso ser más que el Señor, ¿no? Esa es la naturaleza de rebelde. Pero lo que está escrito es que el discípulo no es más que su maestro. Puede hacer lo que sea, pero nunca va a ser más. Ni el siervo más que su señor. Bueno, el ejemplo claro que hay de esto es el de Elías y Eliseo, ¿no? Elías fue el maestro de Eliseo. Eliseo nunca fue más que Elías, aunque Eliseo hizo más que Elías. El discípulo no es más que su maestro, pero el discípulo sí puede hacer más que su maestro. O sea, sí puede hacer más, pero nunca va a hacer más. Eso es lo que hay que tener muy claro, ¿cierto? Estas verdades hay que tenerlas en cuenta, porque hay mucha gente que se engaña y por su carácter comete errores y lo que se gana es problemas. Por eso tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios para alinearnos a la palabra y saber entonces qué posición tomar. Pero el discípulo no es más que su maestro. El discípulo debe honrar a su maestro. El discípulo debe obedecer a su maestro. Pero hay discípulos que sí quieren pasar por encima del maestro. ¿O no? ¿No conoce? Sí, porque no ha sido formado el carácter del discípulo. Dígale al que tiene ahí enseguida, dígale: el antídoto para la vanagloria es vivir bajo autoridad. Amén. Apréndaselo. Usted viva bajo autoridad y verá que la vanagloria se le... Mire lo que dice en Tito 3. El libro de Tito. Está después de 2 Timoteo, ¿cierto? Recuérdales. ¿Ya lo tiene? Dígale que te recuérdales. Es que lo que pasa es que esta palabra hoy usted la está aprendiendo, pero algún día usted la va a enseñar. Gracias por su entusiasmo. Algún día usted la va a enseñar. Recuérdales, por eso se dice recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Diga, que se sujeten. La sujeción es un antídoto para la vanagloria, el reconocer autoridad. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mire lo que dice ahí: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, pero en otro tiempo. O sea, había insensatez, pero en otro tiempo. Rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. Quiere decir que ya no tenemos que estar viviendo en malicia y envidia, como Saúl, que le tenía envidia a David. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mire lo que dice en el 3:8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Claro, estas enseñanzas no son tan emocionantes, pero sí edifican y sí forman. Esta es la formación. Después de esta enseñanza ya toca poner planas. Claro. Dice, quiero que insistas con firmeza. Nosotros aquí estamos hablando con firmeza. A mí me gusta esa palabra cuando dice que Jesús enseñaba, no enseñaba como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Pero hay mucha mediocridad en los liderazgos de las iglesias, porque el que está enseñando también es mediocre. Entonces no puede enseñar como quien tiene autoridad, sino le toca que enseñe como los escribas. Por favor, no lleguen tarde. Por favor, no me hagan esperar. Pero él sí llega tarde y hace esperar a todo el mundo. Entonces no tiene la autoridad de enseñar. Esa parte me gusta, que dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y nosotros tenemos la autoridad para enseñar esto. Y por eso ustedes pueden ser formados. Entonces dice, quiero que insistas con firmeza. Por eso insistimos. Y hay que seguir insistiendo, porque a veces vemos que los que hicieron planas ya están más o menos, pero los otros a veces andan de paseo. Entonces le faltan las planas. Y vamos a empezar en la formación como debe ser. Amén. Se le va a arreglar la letra. Otra vez. Quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ese versículo da paz. ¿Cierto? Porque aquí lo hemos vivido. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso es lo tremendo. Es necesario que, yo creo que el Señor nos llamó a servir a todos, porque el que no sirve, no sirve. Debe servir para algo, pero hay que prepararse para servir y para ser un vaso de honra para el Señor. Pasemos a Mateo 8. Dígale otra vez al que tiene ahí enseguida, dígale, el antídoto para la vanagloria es vivir bajo autoridad. Dígale. Esa es una verdad muy grande. Aquí quiero, y el ejemplo muy claro que hay con el centurión. 8:5. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahí hay una enseñanza, o sea, no soy digno que entres bajo mi techo, bajo mi autoridad, no soy digno. Solamente ahí la palabra: y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Diga, bajo autoridad. En estos días decíamos que hay gente que dice que tiene cobertura, pero no reconoce autoridad. Una cosa es decir que tiene cobertura y otra cosa es vivir bajo autoridad. Bueno, la cobertura de todos es el Señor, pero la autoridad sí está aquí en la tierra y todos tenemos que estar bajo autoridad, pero vivir bajo autoridad. Y vivir bajo autoridad es reconocer una autoridad. Amén. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que la persona que reconoce autoridad tiene fe. La persona que diezma tiene fe. La persona que ofrenda tiene fe. La persona que diezma y ofrenda está honrando a la autoridad porque tiene fe. Las personas que son insujetas no están están demostrando el nivel de fe que tienen. Las personas que realmente quieren entrar en el diseño de Dios quieren reconocer autoridad. Nosotros siempre procuramos reconocer autoridad, y hubo un tiempo que vivimos donde todavía no habíamos escogido una autoridad, pero siempre teníamos el anhelo de reconocer autoridad, porque mire que eso demuestra la fe, porque demuestra que queremos estar en el orden de Dios como pastores. Y aún ya el Señor había hablado del ministerio apostólico, y a veces creíamos, o yo a veces creía que no había necesidad, pero el Señor nos ha demostrado que todo ser humano tiene que reconocer una autoridad. Todo aquel que diga que es hijo de Dios tiene que vivir bajo autoridad. Amén. Pero eso trae beneficios. Es una bendición vivir bajo autoridad. Sobre un alto vigila otro más alto, dice en Eclesiastés 8:5, ¿cierto? Dice: no te extrañes si ves injusticia en el campo. Lo que pasa es que sobre un alto vigila otro más alto. Y si el Señor dice que tenemos que establecer niveles de justicia, el reconocer una autoridad hace que nosotros no vayamos a cometer injusticias, empezando porque nos alineamos en el orden de Dios. Aquí el centurión, por haber entendido, porque hay que ser entendidos en los principios de Dios para poder tomar decisiones así, por haber sido entendido y decirle al Señor: yo también soy hombre bajo autoridad, di la palabra, porque sé que tú eres una autoridad, y si dices la palabra, mi siervo sanará. Y por haber reconocido la autoridad del Señor Jesús, recibió el milagro. Hay mucha gente esperando milagros, incluyendo pastores, y esperando respuestas de Dios y conociendo los principios de Dios, y han enseñado hasta esta enseñanza del centurión, pero algunos no la han obedecido, pero están esperando que Dios obre, y seguro que
seguro que cuando se reconozca de corazón autoridad es cuando el Señor hace el milagro que muchos están esperando. Porque hay que reconocer autoridad, pero de corazón. ¿Sabe cómo es de corazón? Sin vanagloria. No por necesidad, sino realmente reconociendo y poniéndose bajo autoridad. Yo no sé si usted le pone cuidado a esas reuniones, por ejemplo, donde estuvimos, porque allá también hay ministros que tienen personas bajo autoridad. Y yo estaba poniéndole mucho cuidado a alguien ahí, de los grandes, de cómo se movía él, porque ahí tenía su autoridad. Y él, cuando es autoridad, pues él es pausadito, porque él es la autoridad. Pero cuando le tocó hacer algo con su autoridad, yo lo veía como con esa disposición. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Y eso es bonito verlo, porque se ve que lo hace de corazón y que se reconoce a esa autoridad. Entonces, dígale otra vez al que tiene ahí enseguida: el antídoto para la vanagloria es vivir bajo autoridad. Pero de verdad, de verdad. Es que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras, conforme su camino. Entonces aquí usted repite, pero es que usted va a tener que reconocerlo de corazón, si quiere ver la gloria de Dios en su vida y si realmente le quiere servir al Señor alguna vez como es. Porque viviendo bajo autoridad y alineándonos en todo lo que el Señor dice, es como se van a desatar realmente las unciones. Si usted no está bajo autoridad, o sea, no está alineado, si no está ahí, pues nunca va a recibir tampoco de lo que aquí se mueve, de las unciones. Muchas de las personas que aquí realmente han estado reconociendo autoridad y alineados han recibido muchas unciones de las que Dios nos ha ministrado a nosotros. Muchos están fluyendo en lo profético, porque eso viene de arriba hacia abajo, pero porque se alinean de corazón. Amén. El mejor ejemplo es el Señor Jesús. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo las palabras del Padre que me envió. Una de las cosas de la vanagloria ministerial, que lo hemos hablado aquí, es de los que se han enviado solos, ¿sí? De los que han templado el arco, de los que se han enviado solos, porque la vanagloria les ha inflado el cerebro y no han esperado los tiempos de Dios. El que se cree ser algo y no lo es, a sí mismo se engaña. Ya lo leímos, ¿cierto? A sí mismo se engaña. O sea, hay algunos que se creen ser algo y no son. Hay algunos que, si hablamos ministerialmente, todo el mundo quiere ser cabeza, todo el mundo quiere ser es apóstol. Pero el Señor dijo: no, es pastor. Pero se cree ser algo que no es, no va a poder ejercer bien, porque está ejerciendo creyéndose lo que no es. Es gusano, pero se cree mariposa. Bueno, puede llegar a ser mariposa, pero en otro tiempo. Hay que vivir primero el proceso y esperar los tiempos, ¿cierto? Porque es que la vanagloria lo que hace es distorsionar los tiempos y eso trae dolor. Amén.
Terminamos aquí con Juan 7. Juan capítulo 7. En el 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Diga, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces aquí está hablando de los enviados. Los enviados ministeriales. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Antes yo viajaba y hablaba del ministerio de nosotros. Es que nosotros tenemos un ministerio, nos llamamos MAP. Entonces estaba buscando la gloria del ministerio, ¿cierto? Ahora estamos con la reforma. Ahora ya no puedo, ya yo voy y hablo, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Entonces, para ser verdadero, tengo que ir a mostrar y hablar del que me envió también, del que me envió aquí en la tierra. A mí me envió el Señor, nos envió el Señor. Pero en Transformación Colombia, en Bucaramanga, oraron por nosotros como casa apostólica y profética y nos enviaron a hacer la tarea en Colombia como Dios nos muestre. Entonces yo ya no llego con el nombre de MAP, no, yo llego es con la reforma. Llegamos con la reforma, porque ya yo no hablo por mi propia cuenta, sino por el que me envió. Enviados por el Señor, pero Transformación Colombia, o sea, pertenecemos y ahora ya no lo hacemos por el ministerio, sino por el reino y por Colombia. Pero si yo voy y empiezo a hablar, y yo me he confrontado con eso, si yo empiezo a hablar es de mi ministerio, de MAP, entonces estoy buscando mi propia gloria. Pero aquí dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió. Entonces yo digo, formamos parte de esto es. Y nuestra autoridad, que es el representante aquí en Colombia, el pastor Arturo Tovar, más adelante lo van a conocer. ¿Sí me van a entender? Nombro y pongo al que me envió, porque si no estaría buscando mi propia gloria. Porque dice que, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Si alguien va y busca su propia gloria, entonces no es verdadero, no está siendo verdadero. ¿Sí me hago entender? Entonces muchos de ustedes algún día serán enviados, otros ya fueron enviados. Algunos están en Ibagué, otros están en Cali, otros están, y los que van a estar tienen que saber estos principios, porque muchos de los que ya no están aquí es porque se enviaron, pero empezaron a buscar su propia gloria y no la gloria del que lo envió, y por eso ya no están. Y dice aquí, por eso ustedes tienen que aprender a discernir y a comprender la Biblia, que es derecho. Entonces ustedes deduzcan por qué o qué son. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia.
tiene ahí la Biblia? ¿La está leyendo? Pero el que habla por su propia cuenta y nunca nombra al que le envió, pues está buscando su propia gloria. Y por eso ya no están. Pero sí usaron el nombre. Amén. ¿Sí ve cómo son los principios de Dios? Eso es como cuando una empresa tiene un vendedor y después el vendedor empieza a vender por su cuenta y no nombra a la empresa. Ese se quiere independizar. ¿Sí o no? Entonces, son principios apostólicos, porque el evangelio apostólico es un evangelio de enviados. Pero el enviado no puede ser un neófito ni puede ser un vanaglorioso. Y el enviado tiene que ser un verdadero, porque a veces envían los que no son verdaderos y por eso quedan por allá después independientes, porque estaban buscando su propia gloria. Entonces la misma palabra nos da respuestas, ¿sí? Esperamos que los que estén aquí sean verdaderos y que no vayan a buscar su propia gloria cuando vayan a ir a enseñarle a otro, a tener un discipulado o a empezar como obreros, empezar una obra. Los que empiezan una obra son obreros. Hay algunos que ponen, ya tienen 10 personas enseñándoles, ya que quieren pastores y son neófitos, nunca han hecho una liberación, nunca han tenido un recorrido, una experiencia. Quiere decir que les falta más formación, más aprendizaje. Es que a mí me parece que yo soy profeta porque es que tuve un sueño, pues tuve un sueño. Y es que Dios me da sueños, yo soy profeta, ¿no? Hay mucha enseñanza que el Señor me está poniendo ahora en adelante a transmitirles. Existe el ministerio y existe el don. Don de profecía, unción profética y profeta. Existe el maestro y existe el don de la enseñanza. Hay gente que tiene el don y se cree que es maestro. Hay gente, hoy venía yo y se me pone a pensar en eso. Hay gente que ya aprendió a sumar, a restar y a dividir, ya quiere poner un colegio. ¿Sí captas? Vanagloria. A veces la gente llega y ven los CD, las enseñanzas de tomar ciudades, de todo esto, y uy, pastor, está como muy demorado, pastor, subámonos al monte, pastor. Bien rebeldes. Hay gente que se ha muerto después de bajar de los montes. No saben ni lo que hablan. Esto tiene sus procesos. Y eso es lo que el Señor quiere que comprendamos. Y que usted comprenda, aunque yo sé que algunos de ustedes han comprendido hasta cierto punto, pero muchos necesitan aprender esto, porque tienen vanidad en la mente y no han recibido realmente la formación. Dígale al que tiene ahí: el antídoto para la vanagloria es vivir bajo autoridad. Amén. El apóstol Pablo, cuando Saulo se le reveló el Señor y llegó un momento en que el mismo Señor lo llamó a ser apóstol,
Pero dice la Biblia que él fue a donde estaba Juan, Jacobo, Pedro, Juan y Jacobo, que eran las columnas de la iglesia. Y también dice que le dieron la diestra de compañerismo. Eso es reconocer la autoridad. O sea, lo reconocieron como parte del cuerpo. Y si usted lee el libro de los Hechos, siempre ellos iban enviados a determinado lugar y volvían a Jerusalén, porque allá estaban los que eran las columnas, los 3 apóstoles, que eran la autoridad. A pesar de lo que era Pablo, que dice que el Señor lo llevó al tercer cielo, a Felipe, que estaba aquí y apareció en Azoto, o sea, todo lo que hacían maravillas, pero reconocían autoridad. Entonces, todos estamos llamados a reconocer autoridad para poder realmente desarrollar la labor que viene de aquí en adelante, aquí en esta nación. Necesitamos establecer esas verdades. Y así como ustedes las reciben, tienen que transmitirlas a otros. Esa formación, para poder realmente que sea la iglesia a la manera del Señor y no lo que cada uno cree. Amén. Vamos a orar. Que el Espíritu Santo cada día nos traiga entendimiento, porque aquí están empezando los tiempos, los nuevos tiempos para esta nación, donde la iglesia se tiene que levantar, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, pero con la formación, con el diseño que el Señor tiene establecido. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y es más cortante que espada de 2 filos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la palabra, Señor, es la que nos edifica, la que nos transforma, Señor, la que nos limpia, porque escrito está que tu palabra nos limpia, Señor Dios, y nos transforma y nos hace ser cada día mejores hijos, Señor. Padre, te pedimos que en este lugar se levante cada día, Señor, mejores hijos, Señor, obedientes y amantes de tu presencia, Señor, amantes de la obediencia y la sujeción, Señor. Que podamos, Señor, perfumar tu santuario, Señor, por medio de la obediencia, Señor. Así como el centurión, Señor, sorprendió tu corazón, porque en él había sujeción. Quita toda vanagloria, Señor, de nuestro corazón, todo rastro de vanagloria que haya en nuestra mente, Señor, en nuestro pensamiento. Que todas las enseñanzas que hemos recibido, Señor Dios, no nos envanezcan nuestro corazón, sino que mengüen nuestro corazón, Señor, para que así mismo venga la revelación de tu Espíritu a cada uno de nosotros, Señor, y reveles aquellas cosas, Señor, que tenemos que dejar y te desagradan, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque todo vestigio de vanagloria de este lugar, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, sale de nuestras vidas, Señor, sale de nuestra casa, sale de este lugar, Señor, y creemos, Señor, que un espíritu humilde se acrecenta cada día en nosotros, Señor, para poder hacer que la adoración en este lugar se extienda por esta nación, por este territorio donde tú nos has puesto, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque queremos ser cada día más parecidos a ti y a tu imagen, Señor.
Te damos gracias, precioso Dios, por tu presencia, por este día. Sellamos esta palabra en nuestro corazón, la recibimos en nuestro corazón y declaramos que nada, Señor, la puede quitar, Señor. Que ningún ave puede venir a quitarla, Señor Dios, porque hemos creído que ha sido sembrada y dará fruto abundante en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia y tu amor. Amén.